Cordial saludo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo en un problema. El problema dice, un faro de 45 metros de altura ilumina un barco con un rayo de luz que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra el barco del faro? Entonces, el ejemplo nos da el siguiente dibujo. En el dibujo vemos el barco, vemos el faro. De este punto ilumina la luz que llega al barco. Nos dice que marca 30 grados con la horizontal. La horizontal es esta línea punteada que se ve acá. Y que la altura del faro es de 45 metros. ¿Cuánta es la distancia del faro al barco con esa información? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Y una es ver que hay un triángulo que se forma acá o un triángulo opuesto que se forma acá. Con cualquiera de esos dos triángulos podemos resolver el problema. La solución nos va a dar igual. Yo lo voy a hacer con este primero. Entonces, para hacerlo vamos a llenar a ese triángulo con información. ¿Cómo quedaría? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Este ángulo de 30 grados, si yo lo completo acá con el triángulo que está dando, tiene un ángulo complementario acá, que sería de ¿cuánto? 60 grados. ¿Por qué? Porque de aquí a acá mide 30, que es lo que me está marcando allá. Pero para este triángulo necesito es el de 60. Bien, ahora, ¿qué otra información tenemos? Esta altura es de acá a acá, mide 45 metros, que es la altura del faro, y el barquito está por acá, en este vértice. Y acá está la base o el pie del faro. ¿Qué hacemos? Identificar el ángulo recto que está acá. Los 90 grados está acá donde estoy señalando. Quiere decir que esta es la hipotenusa. Y tenemos un cateto y nos están preguntando el otro, que es la distancia, que va a llamarla con la letra D, de distancia, del barco al faro. Muy bien, el problema nos pregunta la distancia. Entonces pues, hay que analizar qué razón trigonométrica nos sirve para relacionar esta distancia con los 45 metros. Entonces vamos a identificar primero qué catetos hay. Entonces para este ángulo de 60 grados, este señor es el cateto adyacente, mientras que D es el cateto opuesto. ¿Y con qué razón trigonométrica lo puedo calcular? Pues sencillo, seno es opuesto sobre hipotenusa, ninguna de las dos la tenemos. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, pues con ese podríamos hallar la hipotenusa, pero necesitamos hallar el opuesto. Miremos la otra, tangente, sería cateto opuesto y cateto adyacente de seno de 60 grados. O sea que, ¿cómo voy a calcular? Directamente con el tangente de 60 grados. Entonces recordemos, tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Va a quedar tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto, que sería la letra D, es nuestra incógnita, sobre 45 metros, que es el cateto adyacente. Quiere decir que D es igual a 45 metros por tangente de 60 grados. Y esto es igual a, vamos a hacer la operación, va a quedar 45, vamos a encenderla, 45 por tangente de 60 grados.
y es igual a 77.94228. Vamos a dejarlo en 77.94 metros. Entonces la respuesta sería 77.94 metros. Esa sería la distancia. 77.94 metros sería la distancia entre el barco y el faro. Entonces, respuesta. El barco se encuentra a una distancia de 77.94 metros. Y eso sería todo. Hasta luego.